Al senador del Partido Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Claudio, Constanza, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien, senador, preocupados obviamente por todo lo que está ocurriendo en el fútbol chileno, estos trágicos hechos ocurridos el jueves pasado en el Estadio Monumental y esta sensación de que si bien todos queremos hacer algo, no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer o por dónde partir. Senador, ¿cuál es su visión al respecto? Sí, yo creo, Claudio, que la ley definió hace mucho tiempo qué es lo que se debe hacer, quiénes son los responsables finalmente, que son los organizadores del espectáculo. Obviamente, tratándose del fútbol, la situación es más compleja porque vivimos una crisis de seguridad en el país, sobre todo por la penetración del crimen organizado, el narcotráfico en los barrios, que ha llegado también a localidades rurales. Lo decíamos hace algunas semanas a propósito de un proyecto de ley que presentamos por el asesinato de dos agricultores, ¿no? en Granero. Entonces, claramente, como lo ha dicho el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el crimen organizado tiene una expresión también en las barras bravas y yo valoro ese reconocimiento porque yo lo sostuve el año 2023 cuando aprobamos la ley contra el crimen organizado que le daba mayores facultades a las policías, a los fiscales para perseguir el crimen organizado, que el crimen organizado tenía una expresión en los piños de algunas barras bravas y que se relacionaba con delitos de homicidio, secuestros, extorsiones, narcotráfico, que hay que tratarlo como tal. Pero eso no inhibe que los organizadores del espectáculo deban invertir en tecnología y en seguridad en las medidas que se vienen planteando y que faculta la ley desde el año 2010 en adelante, cuando se había creado el plan Estadio Seguro. Vale decir, el control biométrico al ingreso a los estadios, que sea un torniquete, un molinete el que permita acceder a los espectadores y no guardias que obviamente no tienen ni la capacidad ni la fuerza para poder contener estas avalanchas, ¿no? Estos reventones que incluso se anuncian por redes sociales por parte de personas que tienen provisión de ingreso pero que finalmente terminan ingresando de todas formas. Senador, muy buenos días. Quiero volver al día del partido entre Fortaleza y Colo-Colo y pensar en qué falla, porque tenemos una situación en la que fallece un menor de 13 años y una joven de 18 años en circunstancias que todavía se investigan, pero que se apunta un carro de carabineros y ahí falla Carabineros, falla Blanco y Negro, falla Estadio Seguro. ¿Qué pasa? Que llevamos tanto tiempo hablando de avalanchas, llevamos tanto tiempo hablando de violencia en los estadios, pero siguen sucediendo estas cosas. ¿Qué pasa? Que la institución no se hace cargo de esta situación. Bueno, efectivamente, y lo dijo el propio ministro de Seguridad, hubo un reconocimiento del organizador del espectáculo que se falló en lo más importante, que es el control perimetral. Siempre en este tipo de eventos tan masivos, cuando hay tanta demanda de entrada y cuando intentan de cualquier forma entrar personas que no tienen entrada o tienen provisión de ingreso, la seguridad en los anillos perimetrales es fundamental. Carabineros nunca se fue de los estadios y ese otro mito que yo siempre reitero, porque algunos dicen que Carabineros vuelva a los estadios, incluso he escuchado candidatos a presidenciales decir esa frase. Lo dijo el ministro Cordero, perdón que lo interrumpa, pero el ministro Cordero ayer decía que la vuelta de Carabineros a los estadios en algún sentido sería un fracaso estructural. Claro, lo que pasa es que Carabineros nunca se ha ido a los estadios, Constanza. Lo que pasa es que, y lo explicó el ministro Cordero, en términos operativos, Carabineros, como tiene contingente limitado, porque las necesidades de Carabineros es en todos los barrios, ¿no? Por la situación de crimen organizado, de violencia, el servicio de estadio demanda cientos de Carabineros. Entonces, como no puede trasladarse todo el contingente de Carabineros, incluso de regiones, a la región metropolitana para un partido de esta naturaleza, lo que se hace es exigir al organizador del espectáculo que contrate guardias de seguridad
para que estén bien preparados y para que puedan coadyuvar a la labor de Carabineros. Ahora nosotros tenemos una nueva ley de seguridad privada. Se dictó el reglamento, va a entrar a regir la ley de seguridad privada con más exigencias también a las empresas de seguridad, con guardias mejor preparados, que no tengan antecedentes penales, que puedan ser mejor fiscalizados por Carabineros para ver si cumplen adecuadamente. Entonces, respondiendo a su pregunta, obviamente acá falló el control perimetral. En todos estos partidos es fundamental que existan 3, 4 controles, que no sean, insisto, barreras humanas las que contengan a estas avalanchas, sino que sean medios mecánicos, ya sean torniquetes, molinetes u otros dispositivos que permitan que la persona vaya con su cédula de identidad, con el control biométrico, poder identificar si esa persona tiene efectivamente entrada, que no tenga prohibición de acceso, y es el torniquete en la máquina la que le permite ingresar al estadio. Senador, bueno, usted viene siguiendo este tema desde que era diputado, hace ya bastante tiempo. No lo quiero echar al agua, senador, pero ya son bastantes años que usted... Absolutamente, desde el 2010. Desde el 2010 aproximadamente, y yo recuerdo que en ese momento hubo discusiones muy acaloradas respecto de este tema en el hemiciclo, en la sala de la Cámara de Diputados. Estaba ahí su par, por ejemplo, Gabriel Asensio, quien también estaba muy al tanto de todas estas situaciones, y se hablaba en ese momento de los vínculos que existían entre las barras bravas y los dirigentes de los clubes, en este caso los clubes más importantes, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica. Y si bien se han implementado medidas durante el último tiempo para tratar de separar o quebrar esa relación, da la sensación que no se ha podido lograr del todo, y todavía hay una suerte de cercanía, aunque sea simbólica, ¿no?, entre los clubes como instituciones y estas barras bravas. El hecho de que los jugadores de fútbol saluden a la barra brava antes que a cualquier otra persona en el estadio, que en el fondo existan estas dudas respecto de cómo operan los jefes de seguridad, por ejemplo, de los equipos, cómo se logran ingresar fuegos artificiales, cómo se logran ingresar estos lienzos. En fin, son muchas dudas que todavía dan para pensar que este vínculo entre los clubes y sus barras no se ha roto del todo. ¿Cómo ves esa situación? Sí, efectivamente, Claudio, y por eso nosotros establecimos en la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol dos responsabilidades: la responsabilidad de los clubes y la responsabilidad de los representantes legales de los clubes. Esto en su momento fue un escándalo. Yo recuerdo que fueron todos los presidentes de clubes a reclamar al Congreso que cómo se nos ocurría hacerlos responsables. Y nosotros les dijimos, como ustedes tienen vínculos con las barras, mantienen una convivencia, un diálogo, la única manera de terminar con ese vínculo es hacerlos a ustedes responsables. Y eso está en la ley. Hoy día los clubes son solidariamente responsables, los representantes legales, los dirigentes de los clubes son responsables, al menos patrimonialmente, por los hechos de violencia, por los delitos que se cometan, a menos que acrediten que han empleado con todas las medidas de seguridad que exige la autoridad. Y eso hoy día está en la ley. Y hay multas que son bien importantes. Y yo creo que es importante que en un momento eso se pueda aplicar. Es un instrumento que está en la ley, y yo espero que ahora que tenemos un ministro de Seguridad 100% enfocado a este tema y que ha tomado bien el tema estos días, ha tomado el toro por la asta, finalmente se puedan aplicar también estas responsabilidades. Yo tuve la oportunidad de conversarlo con el ministro Luis Cordero, y yo creo que es importante porque es como una parte olvidada de la ley que en su momento generó mucha polémica en su discusión, pero es un instrumento que está, y creo que la única manera de terminar con esos vínculos que, coincido, son absolutamente perniciosos, es que asuman la responsabilidad los clubes y también los representantes legales por esos vínculos. Ahí están las sanciones en la ley, tienen que aplicarse.
Senador, me gustaría que volvamos al tema de lo que usted planteaba sobre el vínculo de lo que se denominan barras bravas con el crimen organizado. Si nos puede explicar un poco, para alguien que no tiene vínculo para nada con este tema, cuando hablamos de barra brava, ¿a quién nos referimos? Y cuando hablamos de crimen organizado, ¿a qué nos referimos específicamente? Claro, la ley que combate el crimen organizado del año 2023 son varias legislaciones que se aprobaron ese año, porque algunas tienen que ver con crimen organizado, otras tienen que ver con narcotráfico. Establece una distinción. Antes se hablaba de asociación ilícita, hoy día se distingue entre asociación delictual o asociación criminal, según dos o más personas se organizan para cometer crímenes o simples delitos. Obviamente, cuando hablamos de homicidios, cuando hablamos de secuestros de buses, extorsiones, peleas con arma blanca, con heridos, producto de peleas a cuchillo, como pasó además en la barra Universidad Católica hace 3 semanas, yo estaba en el estadio, lo vi personalmente, entre facciones de una misma barra. Bueno, ahí estamos hablando de delitos que importan pena de crimen, es decir, delitos que tienen penas de 5 años y 1 día. Y la ley que combate el crimen organizado le da más atribuciones a las policías y a los fiscales a través de técnicas especiales de investigación. Por ejemplo, la utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, interceptaciones telefónicas, poder infiltrar las barras desde adentro para detener a estos cabecillas de estos piños, que tampoco son muy numerosos, pero provocan mucho daño. Entonces, por eso yo valoro que el ministro haya hablado de crimen organizado, porque es algo que yo sostuve desde el año 2023, incluso se lo planteé personalmente al subsecretario del Interior de la época, y creo que se perdieron 2 años en que se pudieron haber empleado esas herramientas de la ley de crimen organizado, y eso no se hizo. Senador, estamos conversando con el senador del Partido Demócrata, Matías Walker. Senador, bueno, se acaba Estadio Seguro. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Crear una nueva institucionalidad similar pero con más atribuciones? ¿Derivar el trabajo que hacía Estadio Seguro en otras instancias? ¿Cómo lo ve usted? Sí, efectivamente, Estadio Seguro era un programa menor que no tenía mayores atribuciones, no tenía gente con expertise en materia de seguridad. Entiendo que lo que anunció el ministro es que por ahora esas labores van a ser asumidas por la División de Orden Público y Espectáculos Masivos del Ministerio de Seguridad. Yo espero que en mediano y largo plazo podamos avanzar hacia una nueva institucionalidad más fuerte, más permanente. Yo he planteado una agencia nacional de seguridad en los estadios que trascienda los gobiernos de turno, con políticas de mediano y largo plazo, como se hizo en Inglaterra a partir del informe Taylor, con expertos en seguridad, en diálogo permanente con la Agencia Nacional de Inteligencia, con las policías. No puede ser que esta avalancha que ocurrió en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza se haya anunciado por redes sociales, por fuentes abiertas, y no hubo capacidad para anticiparse de la manera más mínima, ¿no?, a esos reventones, a esas avalanchas que incluso se anunciaron por redes sociales. Una cuestión que viene hace mucho tiempo. Si algunos colegas de ustedes recordaban bien que en el Estadio Maracaná, cuando Chile jugó el Mundial de Brasil, hubo un reventón, hubo una avalancha humana y hubo hinchas chilenos que entraron a un partido del Mundial, creo que fue el partido con España, sin entrada. Y eso nos pudo además haber costado una sanción de la FIFA mucho mayor. Y esto se produce en muchos partidos y se anuncia por redes sociales por parte de personas que tienen prohibición de ingreso, porque le dimos a los clubes el derecho a admisión, pero que tratan de desafiar esta prohibición de cualquier manera. Y hasta el momento, de alguna manera, han logrado vulnerar esa seguridad. Senador, hay una cosa a la que quiero volver, que usted ya mencionaba, y es la responsabilidad de los clubes en este tema.
Como una persona, yo personalmente, que no es muy cercana al fútbol, a mí me sorprendió mucho, y sé que esto ha pasado antes, que fallezcan dos personas y se haga el partido igual. Que tomen la decisión además los clubes y quién se hace cargo de eso en el fondo. Acá hay una responsabilidad de seguridad que no están tomando los clubes y hay que pasar una cuenta ahí, me imagino. Ayer anunciaba también el ministro Cordero que Colo-Colo va a presentar querella contra 20 hinchas, pero hay algo aquí como una suerte de vacío respecto a las responsabilidades de las mismas sociedades anónimas, ¿o no? ¿Qué opina usted respecto a eso? Sí, la responsabilidad, como digo, Constanza, está establecida claramente en la ley y es importante que se ejerza. Yo lo hablé con el ministro Cordero. La ley distingue dos responsabilidades. La responsabilidad de los clubes propiamente tal, cada vez que se produzcan hechos de violencia o delitos castigados por la ley de derechos y deberes del fútbol, hay una responsabilidad del club y hay una responsabilidad del representante legal. Y esa responsabilidad, que sobre todo patrimonial, porque las responsabilidades penales son individuales, tiene que ejercerse. Y la única manera de que se ejerza esas responsabilidades, yo creo, primero, es que el Ministerio Público sea más activo en las investigaciones y el propio Ministerio de Seguridad pueda presentar acciones judiciales para que efectivamente se hagan efectivas esas responsabilidades. La única manera en que un club, un representante legal, puede de alguna manera eximirse de esas sanciones que están establecidas en la ley es que acredite, ahí se invierte la carga de la prueba, como decimos los abogados, y se han empleado todas las medidas de seguridad con la diligencia debida. Y si no, ellos tienen que responder, porque efectivamente son sociedades anónimas. Si hubiera ocurrido un hecho de violencia en el recital de Shakira, por ejemplo, poniendo un ejemplo de espectáculo masivo, ¿quién responde? Obviamente el organizador del espectáculo. Ahí la productora del recital no podría haber echado la culpa a Carabineros. Acá es lo mismo. Acá estamos hablando de sociedades anónimas que se han visto beneficiadas de una inversión del Estado por miles de millones de dólares en la red de estadios del Bicentenario. El Estado ha invertido muchos recursos que son de todos los chilenos en infraestructura que ocupan las sociedades anónimas, que hoy día están afectadas por la multipropiedad, por empresarios que son dueños de varios clubes, con representantes que son dueños de los clubes, y por eso lo que hace nuestro proyecto de ley, que ya aprobamos en general en el Senado, espero que muy pronto votemos las indicaciones, así lo ha anunciado la senadora Paulina Núñez, es terminar con esa multipropiedad, terminar con esos conflictos de interés, separar la Federación de Fútbol de Chile de la liga local, y esa liga va a tener más fiscalización por parte de la Comisión de Mercado Financiero, así como ha fiscalizado a Azul Azul. Yo quiero recordar, ya que estamos hablando con la Radio Universidad de Chile, que a instancias de la rectora de la Universidad de Chile, la señora Rosa Debes, nosotros presentamos una indicación que le permite a las universidades poder participar de la liga local a través de un fondo profesional sin depender de una sociedad anónima concesionaria. Porque efectivamente nos quisimos poner en el caso de que la fiscalización de Azul Azul, que hoy día ha acarreado además por parte de la Comisión de Mercado Financiero un embargo y por parte de la justicia de acciones de Azul Azul, ¿no? No derive en una crisis institucional que finalmente haga pagar la responsabilidad a todos los hinchas de la Universidad de Chile, ¿no? Que sería tan injusto. Entonces, perdón que me haya desviado un poco del tema, pero lo que pasa con la violencia tiene que ver con la estructura hoy día de la multipropiedad, los conflictos de interés, que muchas veces los clubes son un puente para que un representante se haga una pasada y no un club que tiene proyectos deportivos a largo plazo que vela por la seguridad de sus hinchas. Y eso es muy importante y por eso hemos impulsado esta ley que esperamos muy pronto ya despachar del Senado. Senador Matías Walker, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, senador.